Bueno, si lo tiene, hermano, si me dice amén, vamos a ir a Mateo 4:4. Bueno, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, el Señor, por supuesto Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, bendito Dios, en este día, en esta noche. Señor, que sea tu palabra, bendito Dios, la que nos guía, la que nos ilumina, la que nos sostiene. Señor, que como varones podamos seguir aplicando tu palabra, Señor, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos todo esto. Amén. 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 Hermanos, siempre decimos esto. La vida, nuestra vida como varones, como creación de Dios, nuestra vida depende de la Escritura. Ayer siempre compartimos con Jaime esto en cuanto a cómo la Escritura nos transforma, ¿verdad? Nos motiva, cómo la Escritura va cambiando nuestra vida. No podemos, como decimos siempre, no podemos seguir actuando o viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes. La Escritura me tiene que cambiar. Decíamos también, siempre lo repetimos, es un tiempo, hermanos varones, en Cristo, es un tiempo donde vamos a tener que invertir en la palabra de Dios. Yo creo que importa y no importa demasiado, ¿verdad? Hay gente que dice, yo ya sé bien la palabra, yo ya sé cómo aplicarla. Bueno, si es viva y eficaz, la misma palabra que te sabes de memoria, a lo mejor cuando la leamos mañana, va a actuar diferente en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso acá el Señor dice, no solo de pan vivirá, está hablando de algo continuo, de algo constante, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. Mi vida de relación con los demás cambia cuando dependo de la Escritura. Mi vida de relación cambia cuando dependo de la Escritura. ¿Quién quiere ir a Colosenses 3, 18 al 22? ¿Quién lo quiere leer? Colosenses 3, 18 al 22. Y hoy vamos a dividir el estudio, hermanos, en dos bloques. El primer bloque hablando un poco de la familia, pero vamos a ir después a nuestra situación personal como varones, cómo está nuestro contentamiento con lo que tenemos. Conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no os exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Toda esa escritura, todo lo que Pablo nos habla en esos versículos son todos comandos en el original. No le dice a los hijos, se puede dar la posibilidad que ustedes obedezcan o no obedezcan. No, está diciendo, les comanda Dios, el Señor, que obedezcan a sus padres. Maridos, te comando al Señor que ames a tu esposa. Esposa, te comanda al Señor que respetes a tu marido. Amos, está hablando para nuestra relación de trabajo también. Entonces, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es la boca de Dios. Hemos visto que nuestra vida de relación familiar tiene que cambiar. Tiene que cambiar, de alguna manera. Las situaciones que nos rodean muchas veces nos lastiman, nos dan coraje. El enemigo trata siempre de que uno actúe por emoción, con violencia y sin aplicar la palabra de Dios. Entonces, nuestra meta como varones, en este tiempo de entender que esta palabra es la que me alimenta,
La primera resolución hoy tendría que ser, hermanos, mi vida familiar tiene que cambiar. Mi vida matrimonial tiene que cambiar. El que tiene que empezar es el varón, ¿verdad? Es el que más responsabilidad tiene delante del Señor, y más cuando estemos delante de Él. No le vamos a poder decir, Señor, era mi carácter, así yo lo recibí de mis padres, de mis abuelos, tuve problema con esto, con aquello. El Señor nos va a decir, tenías la palabra que yo te dejé, te jactabas de que conocías la palabra, pero no la aplicaste. Mi vida familiar cambia cuando entiendo que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es la que me cambia. El núcleo familiar es transformado, como dijimos. Otra cosa que sucede, hermanos, que debemos motivar a que suceda con nuestra familia, es que nuestra familia vea en nosotros un propósito. Principalmente, por supuesto, el propósito espiritual, ¿verdad? Después el propósito como padre, como esposo, después el propósito como vecino, como trabajador, como alguien que comparte o que hace algo en la iglesia. Vamos por favor a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Alguien que lo quiera leer, por favor, Gálatas 2:20. Mi vida tiene que mostrar que hay un propósito diferente del que teníamos. Y otra vez vuelvo a esto, hermanos. No importa qué cantidad de años tenemos de cristianos. Mi propósito como cristiano tiene que cambiar día a día, semana a semana. El propósito trae nuevas metas. El propósito trae nuevos logros que queremos lograr, por supuesto, en las cosas del Señor primeramente, y después todo lo que sigue va a seguir. Alguien que lea Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Dios, y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén, amén. Hermanos, quiero avisarles que estamos saliendo en vivo en Facebook para cuando hacemos los comentarios o leemos la escritura. Quiero avisarles para ver cómo vamos a compartir y cómo buscamos en la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 al 17. Ahora lo va a leer sí Josecito, ¿verdad? Ok. 2, 17, ¿verdad? 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y los deseos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Y otra vez, a lo mejor, ¿verdad? Algunos de nosotros pensamos o diremos, pero pastor, yo tengo tantos años, ¿verdad? Siguiendo al Señor. El tema no es estancarnos en cómo vivimos para Cristo. Estamos hablando de que mi relación familiar tiene que cambiar. El núcleo familiar es transformar. Un propósito nuevo, cómo estar mejor en lo espiritual, cómo conocer más esta palabra, cómo compartirla con aquel que necesita escucharla, cada vez con más excelencia. ¿Cómo la van a escuchar mis hijos la palabra? Oh, papá, tengo tal pregunta. O bueno, el domingo le preguntamos al pastor, o ahí en el estudio bíblico la preguntamos. Usted puede investigarla. Ya al día de hoy, hermanos, la tecnología... Usted cualquier pregunta bíblica en el teléfono lo puede encontrar. Y puede ser aclarada esa pregunta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por supuesto que aplica a la mujer también. Pero como estamos en grupo de varones, padres de familia,
abuelos, algunos de nosotros, mi núcleo familiar tiene que estar mejor hoy que hace un año atrás. Mucho mejor que hace 5 años atrás. Muchísimo mejor que hace 10. Porque el Señor acá me dice que de su boca la palabra sale constantemente. Y si sale constantemente, me tiene que transformar constantemente. No solo mi relación familiar. Mi vida encuentra un propósito. Leímos Gálatas 2:20. Mi vida encuentra un propósito constante. Si ya logré una meta, el Señor dice, ok, ya te tengo preparado otra. Ya creciste en esta área, ahora quiero que crezcas en esta. Y ahora que ya estás bien en lo espiritual, estás sirviendo, tu familia está bien, bueno, quiero mostrarte cómo te quiero usar. Aquí, en tu país, donde sea, yo no sé. Pero cuando como cristianos, hermanos, nos quedamos clavados en el cemento, sin metas, no estamos cumpliendo todo lo que la palabra me dice. Siempre que la palabra en el Nuevo Testamento me habla de lo espiritual o de lo que el Señor a través del Espíritu Santo quiere hacer en mí o en usted, siempre está en un tiempo presente los verbos. Es continuo, es continuo. Cuando habla de salvación, siempre fue pasado, en tiempo perfecto. Cuando lo confesé como Señor, lo recibí, por una eternidad soy salvo. Pero lo que es en las cosas del Señor, hermanos, es algo continuo, es una meta continua, es un logro continuo. Por eso programamos a lo mejor qué vamos a hacer en el aniversario. Y después del aniversario, ¿cuándo va a ser el Día del Niño? ¿Qué se hace? En las cosas del Señor siempre hay algo más. Y nos quiere llevar el Señor a diferentes logros y altura, a nivel familiar también. ¿Amén? Vamos a ir ahora al segundo bloque, hermanos, relacionado con el contentamiento y el gozo que debiéramos tener como hijos de Dios, principalmente como varones. Prepárese, vamos a tener una linda serie familiar entre abril y mayo. El varón cristiano, la mujer cristiana, relación de los padres con los hijos cristianos. Yo creo que va a estar lindo, va a ser de gran bendición, pero ya empezamos a dar un poquito un adelanto. Ahí en 1 Timoteo 6, hermanos. 1 Timoteo 6. Vamos a arrancar desde el 6. 6. Yo lo voy leyendo, pero usted búsquelo. Si quiere marcar algo en su Biblia, márquelo. Segunda carta de Timoteo, y ya cuando escribe esta carta, pastor en la iglesia de Éfeso. Amén. Fíjense lo que dice el 6:6. Comienza el versículo 3 hablando de los falsos maestros, pero en el 6 el apóstol Pablo toma tiempo para decir esto, inspirado por el Espíritu Santo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estaba buscando en otra versión y pudiéramos leer: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza del creyente. ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué es estar contentos, hermanos? Estar conformes, estar con la situación que a uno le pasa en paz. Amén, amén. ¿No? Sí, sí. Fíjense que Pablo dice que hay una gran ganancia. Hay una gran ganancia cuando tengo contentamiento. Qué bonito que es, ¿verdad? Decir, cuando a lo mejor alguien que tiene negocio o lo que sea llega a fin de año y de repente dice: esto entró, esto salió. Qué buena ganancia que tuvimos. El Señor habla también en su reino cuando compartimos cosas del Evangelio. Cualquier ministerio dice:
gran ganancia es la piedad o es la separación delante del Señor. Hay veces que no quiero decir santidad porque suena muy, ¿verdad? Pablo está diciendo, la ganancia más grande que podés tener en tu vida es cuando a tu separación para el Señor le agregues el estar contento con lo que tenés. Fíjese que en el 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cómo podemos definir también aparte de contentamiento como compartieron? Estar tranquilo dentro, sin importar lo que sucede fuera. Si estoy contento, voy a tener paz. No se puede tener paz espiritual y en las cosas del Señor si no estoy contento con lo que tengo. No puedo. La ansiedad con lo que estoy. Acá hay un comentario que me gustó. El mundo trabaja con sus propios recursos y casi siempre son invisibles al ojo humano. Un ejemplo, los ríos que bajan de la montaña, que traen los sedimentos, que ayudan a que la tierra crezca, ¿verdad? Pero se ve que están trabajando. No se ve que están trabajando. Lo mismo sucede con los minerales, con los materiales en la tierra. Usted agarra algo de acero y eso empezó en la tierra. Se extrajo primero de la tierra para que usted lo sostenga en su mano. Tuvo un proceso. Con las cosas del Señor, de alguna manera sucede lo contrario. Doy el gozo y cuenta que algo está diferente. Los demás entienden que ya mi vida no es la misma. Mi vida no es la misma. Dice, operamos desde adentro hacia afuera, al revés de cómo sucede con las cosas de la tierra. Todos pueden ver nuestro contentamiento y nuestra santidad. Hay una historia muy linda, hermanos, que escuché en una predicación ayer. No relacionada un poco con el gozo y el contentamiento, pero relacionado más que nada con el tema de cuánto esfuerzo ponemos en lo que va a quedar en la tierra. ¿Verdad? Está bien linda esta historia. Dice que este pastor siempre vacacionaba en un pueblito en México, en un pueblito pescador, y dice que un día se le ocurrió ir a la playa y ponerse a hablar para sacarse, ¿verdad?, todo el problema de lo que quedó, o de lo que tenía cada año una iglesia muy grande, una iglesia de casi 10.000 personas en Texas. Dice que fue y se puso a hablar con un pescador, y dice que le preguntó, ¿qué vas a hacer hoy? Después que ya eran las 10 de la mañana, había sacado un atún bastante grande y dice, fulano, ¿qué vas a hacer con lo que pescaste? Son las 10 recién de la mañana. Y este varón le dice, bueno, voy a ir a mi casa, voy a cortar el pescado, voy a hacer algo de comida para la familia, mi esposa me va a ayudar, después voy a cortar un poco de pescado para llevarle a los vecinos. Dice, después me voy a dormir un poco una siesta, porque me levanto a las 4 de la mañana, y después me voy a ir a pasar un rato con mis amigos en el barrio, todos pescadores. Dice este pastor que ese año justo estaba compartiendo con ellos un varón que de repente se metió en la conversación y le dice, yo veo que tenés un buen barco, veo que tenés mucho tiempo libre. Dice, yo tengo un master degree en economía. Dice, te puedo dar un consejo de cómo podés utilizar tus dones, cómo podés hacer tu empresa de pesca. Dice que este pescador le dijo, ok, a ver, explíqueme, ¿cómo puedo hacer? Y él empezó a explicar, bueno, vas a tener que comprar a lo mejor 2 barcos más, vas a tener gente a cargo, vas a empezar a vender más pescado, vas a tener que necesitar a lo mejor gente que vaya a otros puertos o otros restaurantes para ofrecer tu mercadería. Y después, después vas a tener que, a lo mejor, cuando tengas una empresa grande, vas a tener que a lo mejor moverte de ciudad. A lo mejor puede ser Miami, puede ser alguna ciudad más grande en el Caribe donde vas a
expander tu negocio. Ok, y después, bueno, después vas a tener que contratar gente que te maneje los libros, vos ya vas a tener que estar viajando, vas a poder expandir tu negocio, diferentes tipos de pescado, diferentes seafood. Y le fue explicando y explicando. Dice, tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo me puede llevar establecer un negocio así? Y este varón le dijo, 20 años. Y él le dijo, 20 años. ¿Y a los 20 años qué hago? Y este economista le dijo, a los 20 años, la verdad, está a tiempo con mi familia. Voy a tener que estar a lo mejor solo en alguna ciudad grande. No puedo mover a mis hijos constantemente de escuela. Le dice, y finalmente, ¿cuál sería? Me interesa. Pero cuando me retire, ya sé lo que puedo hacer. Me puedo comprar un barco, puedo ir a una ciudad pequeña, disfrutar los años que me quedan. Dice, pero usted se da cuenta que es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. Está buena la historia. Muchas veces como creyentes, hermanos, como cristianos, no tenemos ese gozo, ese contentamiento. Y hay veces que arrastramos a la familia. Hay veces que arrastramos a los hijos, ¿verdad? De alguna manera, hay veces que pareciera que nunca nuestros sueños se han cumplido. Por eso siempre decimos, ¿se acuerdan que uno de los puntos que hablábamos? ¿Cuál es nuestro propósito como varones? Al día de hoy, ¿qué queremos de acá a un año? ¿Qué queremos de acá a 5 años? Para mi vida espiritual, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis nietos, para mi economía. ¿Cómo quiero utilizar el tiempo para, como dice Pablo, redimirlo bien el tiempo? Y estuve ayer bastante tiempo pensando en esta historia. No es para deprimirse, pero es la realidad. Hay veces que como cristianos, fíjese que el 6:8 de 1 Timoteo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No significa no planificar para el futuro, hermanos, no tiene nada que ver. Muchísimos hombres de la Escritura fueron ricos, muchos. Aún hombres que en algún momento no caminaron 100% bien con el Señor, como David, como Salomón. El Señor quiere nuestra prosperidad, pero el Señor también quiere que nos fijemos en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. No dice perdieron su salvación, dice se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Volviendo al tema de la historia de este pescador, sí, por 20 años se hubiera hecho a lo mejor tremendo dinero. Este economista le hablaba a lo mejor de a los 20 años retirarse con 2-3 millones, que de alguna manera hubiera sacrificado, si era cristiano, servicio al Señor. En el 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuanto más ricos o mejor, hermanos, estemos, decía este pastor, cuanto más rico sea en lo que me rodea, bendecido por el Señor, más rico debiera ser en servir a Cristo. Cuanto más rico soy, cuanto mejor estoy, cuanto más reconozco que lo que mis hijos, mis nietos o mi esposa y yo estamos disfrutando en una mesa, a lo mejor cientos de millones de personas no lo pueden disfrutar. Cuando reconozco que ahí hay riqueza, aunque no tengas $300,000 en el banco, decía este pastor americano, morenito, cuanto más reconozco que lo que tengo es riqueza, más tengo que servir. Porque más tengo que demostrar el amor hacia el Señor y lo que Él hizo por mí. Y terminamos con esto, hermanos. Fíjese ahí en el verso 12.
Pablo le sigue diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo Dios testimonio que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en el 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que hispanos, a lo mejor Centroamérica, líderes que comparten que es pecado disfrutar lo que Dios nos da, que nunca el cristiano debe buscar una mejor vida. Yo he escuchado predicaciones de esas. Si no nos quedamos humildes, no somos buenos cristianos. Lo que pasa es que humildad no significa, si Dios me da una bendición de andar en un Tesla, como acá nuestro hermano algún día en el futuro quiere tener, ¿verdad? ¿Por qué no lo voy a hacer? El tema es que ese carro en el que yo me muevo, primero, refleje quién me lo dio, que los demás sepan quién me lo dio, y refleje lo que yo hago para servir a ese que me dio andar en un Tesla de $100,000. Esa es la clave. Para finalizar, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos, como varones cristianos, como padres, como siervos? El Señor quiere paz. ¿Qué es lo que está protegiendo? Está protegiendo los recursos que Él te dio. A través de la disciplina, a través de comandarme que me congregue, que ame a mis hermanos en la fe, que invierta en la palabra. Y si Él protege mis recursos que Él me dio, ¿para qué es? Para expandir el trabajo que nosotros, hermanos, como varones de Dios, debiéramos hacer. Primero la familia. Primero la familia. ¿Se recuerdan cuando nos volvemos a la primera parte? Mi vida, mi familia, tiene que haber sido transformada en Cristo. Tiene que haber sido. Y sabemos que en cada una de nuestras familias, Cristo ha transformado nuestra vida. Pero no es suficiente. Tiene que transformarse mañana, el mes que viene, el año que viene. ¿Por qué? Porque mi vida, mi familia, va a seguir de acuerdo al propósito y de acuerdo al comando que Dios me dé a mí y te dé a ti, como varón cristiano, guía de su familia. Decisiones que tomamos, proyectos en todas las áreas, espirituales, emocionales, familiares, económicos, ministeriales. Muchas veces como varones nos encontramos más cómodos tomando decisiones solos, ¿verdad? Donde compartimos con la esposa, no, pero la decisión ya la tomé. El Señor nos comanda, hermanos, que tengamos propósito, que tengamos metas, pero que también nuestro matrimonio sea transformado. Para el varón cristiano, 5 años o 80 años de casado, tiene que haber esa intimidad donde ahí también se va a reflejar que mi familia sigue unida, mi matrimonio sigue unido, siguen los propósitos juntos como varones, como guías, como cabeza de familia. Muestro a mi familia que lo que hago es para proteger lo que Dios nos dio y para expandir lo que estamos haciendo en el reino de Cristo. Amén. Es mi deseo, hermanos, cada viernes, yo siempre veo las caras que dicen sí, sí. Mi mayor deseo, cuando me vaya con el Señor, sería poder entender y poder reconocer de que realmente lo que compartimos, no solamente los domingos para toda la iglesia, que como varones nos quede, aunque sea un poquito de esta palabra. Porque si no estamos como Santiago, somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Cuando el varón cristiano se sienta y dice, yo ya la hice, en lo espiritual, en lo matrimonial, en lo económico, cuando decimos eso, estamos mal. Yo les pido, hermanos, todos, que como varones cristianos no paremos de trabajar en los proyectos, primero espirituales,
Que no paremos de buscar ese propósito para que mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos vean en mi vida. Que podamos motivar a otros, que tengamos esa energía que, hermanos, ¿alguna componga? ¿Algo que quiera compartir? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es tener autoridad, pero ponerla bajo dominio propio. Eso es lo que hacía Moisés, por ejemplo. Dice que era el hombre más manso en la tierra. Tenía un poder tremendo a través de Dios, ¿verdad? Moisés tocó el Mar Rojo y se abrió. Pero cuando lo agredieron, aún sus propios hermanos, vimos el miércoles que lo insultaron, Moisés ponía su poder bajo la voluntad de Dios. No reaccionaba, no insultaba, simplemente llevaba todo a Dios. Eso es ser manso. Recibo esto, por eso un poco lo que compartíamos en cuanto al contentamiento. El contentamiento sale de adentro hacia afuera, sin importar lo que afuera me está rodeando. Eso es lo que va a mostrar como varones cuánto más cada vez estamos siendo espirituales delante del Señor. Y lo importante es que los demás lo van a reconocer. La humildad. Pasa que la mansedumbre en la palabra, en los hijos de Dios, está relacionado a que tenemos un poder tremendo en lo espiritual, en el Espíritu Santo. El Señor aún nos da esa autoridad, ¿verdad?, de corregir, de exhortar, aún a lo mejor de hablar no con violencia, pero con autoridad. Pero sin embargo, mansedumbre es, sé el poder que tengo, dice la palabra que la muerte y la vida están en la boca, en el poder de la lengua, ¿verdad? Somos mansos cuando, está sucediendo esto, en lugar de gritar o de ir al conflicto, lo voy a poner en oración, lo guardo todo bajo el poder del Señor y que el Señor obre en esta situación. Y otro punto, en cuanto a la palabra de humildad, que afuera, no sé si en Guatemala o en otros lugares, pero confunden, creo, el concepto de humildad. Porque cuando dicen no, se refiere al carácter humilde relacionado con la mansedumbre, relacionado con el decir, el apóstol Pablo dice, ninguno piense en uno mismo pensando que es mejor a los demás, sino sometiéndose unos a otros. Esa es la humildad que la palabra nos pide. No está relacionado con el poder adquisitivo o la economía. Sí, porque algunas veces dicen, él bien. La manera en que... Eso es humildad. ¿Amén? No, de nada, hermano. Bueno, hermanos, gracias. Gracias por escuchar la palabra. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Levantamos tu nombre en alto, Padre. Pedimos que tu palabra, Señor, sea la que nos motiva, la que nos da propósito. Que tengamos esa pasión, Señor, por escuchar tu voz cada día, para que como varones cristianos, nuestra familia también pueda haber, Señor, decisiones sabias, que pueda haber decisiones, bendito Padre, que agradan, que bendicen no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia y la vida de los que nos rodean. Gracias por la atención de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. 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 Gracias, hermanos.